Muchas gracias. Esta noche es un privilegio, un hermoso privilegio y un honor para mí estar una vez más. El año pasado estuve aquí, pude conocer a algunos de ustedes. Espero que me recuerde. Y también veo rostros nuevos esta noche y es un tremendo privilegio para mí estar aquí, ver a lo que Dios está haciendo en esta hermosa iglesia. Amén, que nosotros amamos con todo nuestro corazón, Pastor Manuel y su esposa y sus hermosos hijos, y también Pastor Luis y Ana que nos están visitando de Riverview. Amén. Y realmente es algo que me he podido, he podido disfrutar, ver lo que Dios está haciendo aquí. Mi esposa no pudo venir esta vez. El año pasado yo le había dicho que iba a tratar de traerla, pero no se ha estado sintiendo bien. Pero ayúdame a orar que para el año que viene la pueda traer. Aleluya. Y Dios nos ayude. Si tienes su Biblia, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 32. Génesis 32 está en el Viejo Testamento, es el primer libro de la Biblia del Viejo Testamento. Mientras que esté yendo ahí, vamos a leer un par de versículos del versículo 6 al 11, Génesis 32, versículos 6 al 11. En el año 2018, el 13 de enero del 2018, la isla de Hawái cayó bajo un extraño evento. La historia nos dice que en la mañana resulta que la gente que vivía en Hawái, los residentes de Hawái, recibieron en sus teléfonos celulares una alerta del sistema de emergencias del gobierno que decía estas palabras en letras mayúsculas: amenaza de misil balístico hacia Hawái. Busque refugio inmediato, esto no es un simulacro. Lo que pasó desde el momento que cayó ese aviso es que la ciudad y la isla de Hawái cayó bajo pánico. Gente empezó a correr, a tratar de esconderse. Seres queridos empezaron a llamar a sus familiares que vivían en Estados Unidos, despidiéndose y pensando que iban a morir, porque sabían bien que si un misil caía en la isla de Hawái, las posibilidades de sobrevivir no eran buenas. Lo que pasó es que 35 creo minutos después de ese mensaje, los residentes de Hawái recibieron un segundo mensaje explicando que había sido un error. Había sido un error humano. Una persona aparentemente en el gobierno apretó el botón equivocado y mandó este mensaje, y el gobernador de Hawái trató de calmar a la gente del el terror que tenían, del pánico que tenían, y gracias a Dios fue una falsa alarma. Pero lo que pudieron aprender y lo que pudimos aprender es cómo un mensaje en un tiempo oportuno puede causar mucho pánico, puede causar mucho temor. Y quiero predicar sobre el temor esta noche, un sermón que he titulado Confrontados por el temor. Génesis capítulo 32 nos da la historia de un hombre que la Biblia nos dice fue tremendamente usado por Dios. Pero en este momento de su vida, la Biblia nos enseña que este hombre experimentó una ola de temor, de miedo, que vemos en nuestra escritura, le produjo hacer decisiones que al principio no fueron saludables. Y vamos a aprender de la vida de un hombre llamado Jacob. Voy a predicar un sermón titulado Confrontados por el temor. Vamos a entrar en la historia. Génesis 32, versículo 6. Dice: los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas y las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que quede escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuélvete o vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo.
porque con solo mi cayado crucé en este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, para que porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Vamos a considerar aquí lo que es la realidad del temor. Cuando hablamos del tema del temor, bíblicamente sabemos que la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto al temor. La razón del por qué es porque cada ser humano puede identificarse con lo que es temer, con lo que es experimentar el temor. Yo entiendo que cuando hablamos del temor, mucha gente, usted quizás lo ha escuchado, mucha gente dice, bueno, yo no le temo nada, no le temo a nadie, pero sabemos bien que la mayoría de la gente que dice esa realmente no están siendo sinceros. Cuando hablamos del temor, cada ser humano, independientemente de quién usted sea, de dónde usted venga, si es hombre o mujer, cada ser humano sabe lo que es tener la experiencia abrumadora de lo que es temer a algo o temer una situación. La Biblia nos da mucha información con respecto a esto. Es más, cuando usted hace un estudio bíblicamente, usted entiende que la Biblia nos enseña ejemplos de hombres y mujeres que fueron usados poderosamente por la mano de Dios, pero también fueron personas que pasaron por etapas que fueron increíblemente abrumadoras y les causó temor. Jueces, la Biblia nos enseña una historia donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los enemigos, y la Biblia nos dice que era un gran enemigo, era una nación muy cruel, muy grande. La Biblia nos dice que Dios escoge un hombre llamado Gedeón para que liberte al pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que al principio Gedeón escoge un gran número de guerreros para que vayan a pelear y poder libertar al pueblo de Israel. Pero entendemos que Dios le da un mensaje a Gedeón. La Biblia nos dice en Jueces 7:3, escuche esto, ahora pues, proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y escuche las próximas palabras, y 22,000 personas regresaron. Considere esa historia conmigo. Estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel. Esta gente era guerrera. Ellos ya habían peleado guerras. No estamos hablando de gente débil, estamos hablando de hombres que ya habían experimentado guerra. Ellos sabían lo que era pelear y el pueblo de Israel no eran cobardes. Sin embargo, amén, Dios ve a esta multitud que va a enfrentar el combate y Dios reconoce que había algo en ellos, la mayoría de ellos, que era temor, y Dios le da el mensaje, prácticamente le da luz verde. Si tú sientes temor, regresa a tu casa. Y la Biblia nos dice que en un solo momento, 22,000 hombres de guerra que ya experimentaron lo que era el combate, se regresaron. ¿Por qué? Porque obviamente sentían temor. Y esto nos debe de dar un mensaje a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia o escrituras como estas, esto nos da un mensaje profundo, que el temor es mucho más que un concepto, amado. El temor es algo que es muy real, es algo que cada uno de nosotros como seres humanos sabemos lo que es y hemos experimentado, hemos sido expuestos a momentos donde realmente la vida puede ser muy cruel. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted y yo podemos ser honestos, nos podemos identificar con el temor. La Biblia nos habla de muchos ejemplos. Por falta de tiempo no puedo hablarlo, amén, todos, pero uno de ellos es Abraham. La Biblia dice que Abraham nos dice que era el padre de nuestra fe. En otras palabras, Abraham fue un buen hombre. Un hombre que se considera amigo de Dios, un hombre que realmente dio, amén, luz a lo que fue un hijo de promesa, y hoy vemos la nación de Israel. Pero la Biblia nos dice que Abraham, amén, pasó por etapas de miedo y temor al tal punto que cuando usted y yo leemos la historia, sus historias en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 20, entendemos
que Abraham comprometió su relación con su esposa por la realidad del temor. Moisés fue otro hombre. La Biblia nos dice que Moisés, aunque fue el libertador del pueblo de Israel, amén, y ayudó al pueblo de Israel a ser libre de las garras del faraón, Moisés temió cuando Dios lo manda. Él profesa y confiesa: soy un hombre elocuente, no soy elocuente, y te ruego que envíes a otro. Y la razón del por qué Moisés le pidió a Dios que use a otra persona en vez de él, porque obviamente Moisés supo lo que era sentir temor y enfrentar a un hombre llamado Faraón. Gedeón, yo ya hablé de él. Fue un hombre en Jueces donde Dios lo escoge para que vaya y ayude al pueblo de Israel a ser libre. Y escuche lo que Dios le dice aquí en Jueces 7, versículo 7. Y aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. O sea que aquí está Dios. Dios escoge un hombre y le dice: ve a pelear en esta guerra, en esta batalla. Yo, está hablando Dios, el creador del universo, le está diciendo a Gedeón: yo te lo estoy dando a tu enemigo, yo te los he entregado en tus manos. ¿Cuántos saben que eso son buenas noticias? Que Dios te diga que hagas algo y Él te dice: yo ya te di la victoria. Pero escuche las próximas palabras, versículo 10: pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. O sea que Dios le dice: yo ya te doy la victoria, ve, pelea, la victoria es tuya. Pero si tienes miedo, lleva a tu siervo contigo. Y leemos en el versículo 11: y descendió, hablando de Gedeón, con su criado Fura. O sea que aquí está el hombre de Dios, Gedeón, el libertador. Dios le dice: yo te doy la victoria, ve, yo te voy a ayudar, pero si tienes miedo, lleva a tu compa. ¿Y qué es lo que hace? Lleva a su compa. ¿Por qué? Porque Gedeón fue un hombre muy real. O sea que estamos mirando ejemplos aquí, escúcheme, hombres y mujeres de Dios que nosotros estudiamos en la Biblia y experimentaron tremendos proezas por Dios, hicieron tremendas cosas para Dios, pero la Biblia es un libro muy honesto. La Biblia nos enseña, nos habla de personas que fueron como nosotros, amaron a Dios, fueron usados por Dios, pero también fueron personas que experimentaron temor. Ahora, en nuestro texto vemos a un hombre, como yo le dije, llamado Jacob. Y la Biblia nos enseña que Jacob experimentó miedo. Pero quiero considerar rápidamente cómo le llega el miedo, porque el miedo nos llega de muchas maneras, ¿verdad? En muchas maneras, podemos hablar de muchas maneras. Pero sabe, cuando estudiamos la Biblia entendemos algo profundo que usted necesita entender esta noche. El miedo es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción. El miedo, la Biblia nos dice, es un espíritu, es espiritual. Y cuando nosotros, amén, batallamos con las garras del miedo, algo nos pasa, escúcheme, internamente. Note nuestro texto en el versículo 6. La Biblia nos dice: los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro con 400 hombres. O sea que note esto aquí, porque lo que podemos aprender que la manera que Jacob fue expuesto al miedo fue a través de un mensaje. Si usted recuerda la historia, Jacob era un hombre muy transeador, había hecho muchas cosas, le había tomado ventaja a su hermano Esaú, al tal punto donde hubo un problema en su relación de hermanos, ¿verdad? Y si usted recuerda la historia, Esaú dijo: cuando mi padre muera, yo voy a matarte. O sea que no estamos hablando de mucho amor entre los hermanos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que los años pasaron los años, y ahora Jacob está regresando a su rancho, a su pueblo, y la Biblia dice que ahora los mensajeros le dijeron: escúchame, encontramos a tu hermano viene con 400 hombres. Sabemos bien que no venía con 400 hombres para jugar, venía con 400 hombres para causarle daño. Y escúcheme, porque esto nos da una ventana cómo el temor funciona.
el temor muchas veces nos llega a través de un mensaje. El temor, amén, nos llega, sea a través de un mensaje de una persona o sea a través de las palabras que el infierno te hable. ¿Cuántos saben que el diablo tiene su voz? Así como Dios nos habla, escúchame, amado, el diablo muchas veces va a hablarte, va a susurrarte mensajes y esos mensajes muchas veces van a tener la capacidad de causarte miedo, incertidumbre. Muchos mensajes que nos llegan a nosotros, un informe, una amenaza, un rumor, una voz, sea del médico que te dé un diagnóstico, amén, que te ponga con nervios. Todos nosotros sabemos lo que es sentir temor y todos nosotros podemos identificarnos al temor de Jacob. La Biblia nos dice que él recibió un mensaje y de repente ahora tiene miedo. Y así muchas veces en la Biblia leemos de personas que fueron tremendamente usadas por Dios, pero el enemigo, amado, mandó un mensaje y ese mensaje causó terror en su corazón, en su manera de procesar la vida. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías. La palabra de Dios nos dice que Elías fue un tremendo hombre de Dios, un profeta increíblemente usado por Dios. Si usted recuerda la historia en Primera Reyes 19, Elías recibe un mensaje de una mujer llamada Jezabel. La Biblia nos dice que Jezabel le dice en Primera Reyes capítulo 19 versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida a uno de ellos. Prácticamente lo que esta mujer le está diciendo, Elías, mañana vas a morir. Y escuche lo que vemos en el versículo 3, y Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Estamos hablando del hombre de Dios. Es más, si usted va a la nación de Israel, Israel reconoce a Elías como el profeta más poderoso de la historia del pueblo de Israel, uno de los más poderosos. Pero aquí está un hombre que es amenazado por una mujer que la Biblia identifica como una bruja. Escúcheme, porque esto nos enseña algo. El diablo entiende el poder del mensaje negativo que nos llega a nosotros y si tú no tienes cuidado y tú abres tu corazón a las voces del infierno, es aquí donde mucha gente tropieza. Es aquí donde muchos cristianos muchas veces se encuentran derrotados en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque el diablo les manda mensajes, sea a través de una persona, un ser querido, un familiar, sea a través de tu jefe, sea a través de un trabajador en tu trabajo, sea lo que sea, amén, sea un diagnóstico del doctor, el diablo sabe comunicar sus mensajes negativos al pueblo de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 5, vemos la historia de un hombre llamado Jairo. La Biblia nos dice que Jairo tenía una hija, se estaba muriendo, y va en busca de ayuda, va a pedirle al Señor que lo ayude. Y la Biblia nos dice que Jesús va hacia la casa de Jairo para ayudarlo a sanar a su hija. Pero la palabra de Dios nos enseña que había una multitud, una mujer que tenía un flujo de sangre, recibió un milagro, Jesucristo se retrasó un poquitito. Y venimos a Marcos 5 y escuche esto, versículo 35, y mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Piense de esto. Aquí está un padre desesperado, necesitaba que Jesús sane a su hija. Y la Biblia nos dice que ahora gente viene y les da un mensaje y ese mensaje fue del infierno. ¿Cuánto dicen amén? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sabemos que ese mensaje fue vestido del infierno, porque aunque haya muerto, ¿cuántos saben que Jesús, amén, da vida? Aleluya. Jesús da la resurrección, Jesús es Dios todopoderoso en la carne, pero aquí está el mensaje y esto nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces escuchamos un sermón en la iglesia? Cuando nuestro pastor nos predica y el Espíritu de Dios nos alienta, recibimos esperanza, nos vamos del servicio con victoria solo para recibir un mensaje del infierno.
Cuando sales por las puertas y el diablo te saca todas las baterías. Aleluya. Y después estás todo agüitado, estás amargado. En vez de estar con la victoria, amén, estás todo amargado, amén. ¿Por qué? Porque el diablo muchas veces opera de esta manera. El enemigo de tu alma quiere que tú temas. El temor es un espíritu y el temor muchas veces nos llega a través de mensajes. Hay otra manera que nos llega. Y la Biblia nos dice que nos llega porque aquí está Esaú. La Biblia nos dice que Esaú era su hermano. Y esto era un problema, era la historia de Jacob y Esaú. Y como yo le dije, Jacob había hecho tranzas a su hermano y ahora su pasado lo alcanza. Y ahora Jacob tiene temor porque él no había arreglado el problema con su hermano. Y esto es algo clásico. Muchas veces nosotros batallamos con el temor, con cosas de nuestro pasado que no hemos resuelto, las hemos dejado atrás, amén. Y muchas veces esas cosas tienen la tendencia de alcanzarnos. Quiero hablar rápidamente de lo que es el fruto del temor. Porque nuestra escritura nos enseña algo profundo. Versículo 7 dice, Jacob tuvo mucho temor, y escuche, y se angustió. La palabra angustiar en el hebreo, en el original lenguaje, quiere decir afligir, inquietar o preocupar en extremo, oprimir. O sea que aquí está Jacob, él estaba en victoria, él estaba en la voluntad de Dios. Dios le dijo, regresa a tu casa, él está en obediencia a Dios, de repente ahora recibe un mensaje, él ahora tiene miedo. ¿Y cuál fue el fruto? La Biblia nos dice que él estaba angustiado. Esto es algo poderoso, esto te enseña el poder del temor. El temor, amado, tiene la capacidad de robarte el gozo. El temor tiene la capacidad. Si fue algo que aprendimos, yo no sé dónde usted estuvo en la era del COVID, pero si usted recuerda, el mundo entero cayó en miedo. ¿Cuántos dicen amén? Tenía gente miedo para salir, tenía miedo para hablar, tenía miedo, se ponían tapabocas y todo el mundo estaba paniqueado. Y eso fue un espíritu, algo que si tú me hubieses dicho lo que iba a pasar al mundo entero, yo te hubiese dicho, estás mirando muchas películas, ¿cómo que todo el mundo se va a encerrar en su casa? Pero ¿cuántos saben qué pasó? Y fue tan fuerte que vimos nuestras iglesias decaer. ¿Por qué? Porque había gente que tenía miedo hasta de venir a la iglesia a alabar a Dios. Es que me voy a morir. Si te mueres vas al cielo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La realidad es que todos nos vamos a morir. Aleluya. La pregunta es dónde vas a ir después que te mueras. Pero había terror. Fue un espíritu. Y la Biblia nos dice en nuestro texto que Jacob, amado, estaba angustiado. Escúchame, yo conozco muchos cristianos que están trancados aquí. En vez de estar en gozo en la iglesia, alabando al Señor, están completamente angustiados internamente, mentalmente, espiritualmente. Se refleja en su manera de vivir, se refleja en su rostro. Y hay muchos cristianos que no tienen la victoria, que deben de tenerla, simplemente porque le han abierto su corazón y su espíritu, amado, a un espíritu de temor. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo. Eso es poderoso, esa escritura es poderoso. Cuando tú temes a un hombre, una persona, o temes lo que un hombre te puede hacer sobre Dios, te pone un lazo, te ata, te restringe a lo que tú puedes hacer y debes de hacer. La Biblia nos dice en nuestro versículo 7, que Jacob tuvo mucho temor, se angustió y ¿qué fue lo que hizo? Empezó a separar su familia, empezó a hacer tranzas. Si tú lees la historia de Jacob, Jacob era bueno para las tranzas. Él era muy bueno para hacer cosas. Y esto es lo que pasa muchas veces. Cuando estamos bajo el temor, en vez de poner nuestro temor en las manos de Dios y pedir ayuda, lo que hacemos es que hacemos decisiones en la carne. Empezamos a hacer tranzas. Yo conozco cristianos que en vez de confiar en Dios, diezmar, dar a Dios y poner a Dios y decir, Dios, tu palabra dice, en vez de hacer eso, hacen tranzas, agarran dos trabajos, se mudan, hacen cualquier desastre. ¿Por qué? Porque viven con el temor y el temor nunca te va a bendecir. Escúchame, la Biblia nos enseña que el fruto del temor siempre es negativo. ¿Cuántos me están escuchando? Primera Samuel 27,
La Biblia nos dice que David, el hombre que venció a Goliat, si tú acuérdate, era jovencito, en su juventud ve a un gigante, órale, aquí agarra una piedra. ¡Wow! La historia de David, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando después David avanza en años, hubo un rey llamado Saúl que lo estaba acosando, lo quería acosar, lo quería matar, lo quería matar. Y vemos ahora que David corre, corre, corre. Y llega un punto en la vida de David donde se cansa de correr. Y escucha lo que vemos en 1 Samuel 27, versículo 1. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Ahora eso suena muy romántico, pero eso no era bueno. ¿Cuánto dicen amén? Los filisteos eran los enemigos de Dios. Los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Acuérdate, Goliat era filisteo. O sea que no venía representando a los filisteos. O sea que esto no es una buena decisión, pero David está ahora bajo el manto del temor y está haciendo decisiones que no son sanas. Escúchame, se va a mudar con los enemigos. Yo he visto esto. Hay gente que muchas veces en el temor, en vez de traer el temor a Dios, pedirle a Dios, Dios ayúdame, hacen decisiones en la carne, se mudan, abandonan iglesias, hacen locuras y el fruto del temor siempre va a traer destrucción. El mes pasado, uno de los aviones de American Airlines, la historia nos dice que levantó vuelo, estaba yendo a lo que era a Omaha, Nebraska, y la historia nos dice que el piloto, una vez que levanta vuelo, el piloto llama a las azafatas y les manda un mensaje y nunca responden las azafatas. Y el piloto se puso nervioso porque dijo, ¿cómo no están respondiendo? Las azafatas afuera están llamándole al piloto y el piloto no está respondiendo. Aparentemente la radio se había roto. Y lo que hicieron las azafatas fueron a golpear a la puerta de la cabina para decirle al piloto, hey, algo está pasando con la radio. El piloto pensó que el avión estaba siendo secuestrado. Y lo que hizo es llamó a la policía y dijo, nos están tratando de tirar la puerta y tumbar la puerta, vamos a regresar al aeropuerto. Y la historia es que regresaron al aeropuerto, la policía entró, el SWAT entró y todo fue un despapayo, como dicen ahí, y no había problema. El problema fue el temor del piloto. El piloto cayó con tanto miedo que pensó, así como los terroristas secuestraron, ¿se acuerda? En el 9/11, así nos van a secuestrar. Y lo que pasó es esto, el avión no llegó a su destino, donde debía de llegar, por la culpa de un piloto con miedo. ¿Y cuántos cristianos muchas veces no llegan a donde Dios quiere que lleguen? ¿Por qué? Porque el temor, escúchame, Dios, si tú eres cristiano, Dios tiene un buen destino para tu vida, aleluya. Dios tiene victoria, ¿cuántos dicen amén? Dios tiene paz, Dios tiene avivamiento, avance, Dios tiene avivamiento para esta iglesia, Dios nos llama, nos da destino, pero si tú no tienes cuidado, amén, el temor causa daño. Cierro rápidamente con otro fruto. La Biblia nos dice que Jacob dividió a su campamento en dos gentes. Y esto es algo triste. El temor siempre divide a personas, divide a matrimonios, familias, siempre va a causar división. Cerremos rápidamente con lo que es ser libres del temor. Lo bueno de nuestra historia es esto. Al principio Jacob cae bajo miedo y empieza a hacer tonteras, decisiones humanas que le causaron daño. Pero después aprendemos que Jacob hace algo poderoso. Versículo 9. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Versículo 11, líbrame te ruego de la mano de mi hermano Esaú. O sea que aquí está Jacob, al principio en el versículo 7 empieza a paniquearse, a actuar como muchas veces nosotros actuamos, pero gracias a Dios Jacob nos deja un buen ejemplo. En el temor, Jacob hizo algo muy poderoso, buscó ayuda divina de Dios, aleluya. Y esto es algo poderoso, escúchame, esto es lo que nosotros debemos hacer. Es fácil temer, todos tememos, pero en el medio de tu temor, tú tienes que aprender a traer tus temores a los pies de Cristo Jesús. Esto se llama orar, pedir a Dios,
La oración es poderosa, escúchame. Y lo que vemos es que Jacob está siendo honesto aquí. En nuestro texto, amén, podemos entender que Jacob, amén, nos dice, amén, que él está buscando, nuestra escritura, amén, nos dice que él está pidiendo a Dios ayuda y vemos, amén, en nuestra escritura que él, amén, confiesa algo profundo. Escucha el versículo 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. En otras palabras, Jacob no está siendo súper espiritual aquí, no está pretendiendo que no tiene problema. Jacob está siendo honesto y le dice a Dios, Dios, yo le tengo miedo a mi hermano. ¿Sabe? Eso es un buen punto de empezar, ser honestos con Dios. Sé honesto con Dios. Si tú tienes temor, temor de una enfermedad, temor que te van a echar de tu trabajo, si tienes temor legales, sea lo que sea, ven a un altar, pídele a Dios que te ayude, confiésalo. Dios, yo tengo miedo, pero tú eres más grande que mis miedos. Eso es exactamente lo que Jacob está haciendo en su temor. Él terminó buscando la ayuda de Dios y esto es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Escúchame, quiero declarar esto. La oración no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia tu interior para poder atravesarla con fe. En otras palabras, Dios no siempre responde a nuestras oraciones. Hay veces que oramos y al principio no vemos la mano de Dios, pero ¿cuántos saben que Dios sí oye el clamor de su pueblo? Y la oración va preparando tu corazón para que cuando Dios te dé su victoria, Dios te ayude en fe. Y eso es exactamente lo que vemos. La Biblia nos dice que Jacob experimentó un milagro. Dios lo ayuda. Si usted sigue leyendo la historia, escuche, eso es el resto de la historia. Génesis 33, versículo 4. Al final se encontraron, Jacob se encontró con Esaú y la Biblia nos dice, versículo 4, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándole sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Lo que Jacob temió más de su pasado, Dios lo tornó para bendecirlo. Jacob le tenía terror a Esaú, pero sabemos que Dios intervino y Dios ahora bendijo. Jacob pensó que iba a morir por la mano de Esaú. Esaú lo terminó besando, era su hermano, ¿ok? Quiero aclarar esto, ¿ok? O sea que aquí hubo reconciliación, escúchame, ¿por qué? Porque sabemos que Dios pelea por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que yo no sé cuáles son tus temores. Yo sí sé que todos los tenemos. Todos los tenemos. Le estaba diciendo a su pastor y amén, al pastor Luis también, hace un par de semanas atrás yo estoy predicando, tuve que llevar a mi esposa de emergencia al hospital un domingo y un doctor, amén, nos hizo exámenes y nos dio un reporte que fue horrendo, fue completamente lo opuesto a lo que el examen decía. En otras palabras, recibimos un mensaje que fue horrible. Y aquí estoy con mi esposa en el hospital, se está doblando de dolor, me están diciendo que los glóbulos blancos están bajos, todo está apuntando para una enfermedad letal. Y salimos de ese hospital y yo, amén, yo reconocí la voz del temor, escúchame, pero yo creo en Dios. Y hay veces, amado, que todos vamos a escuchar esos mensajes, pero tú vas a tener que aprender a agarrarte de Dios. Y Dios, tú eres el que me defiende. La palabra de Dios nos dice que Dios defendió a Jacob. Y sabemos bien, en otra ocasión, había un hombre llamado Labán, era su suegro, que la Biblia nos dice también le quiso hacer mal. Pero sabe, esta escritura a mí siempre me ha ayudado. Génesis capítulo 31. Aquí va Labán con muchos hombres de guerra. En el versículo 24, escucha esta escritura, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. O sea que aquí está Labán, va a hacerle daño y Dios le dice en sueño, yo te advierto. ¿Cuántos saben que si Dios te advierte algo, más vale que escuches? Esto no es un hombre, te voy a pegar. Esto es el creador del universo. Y Dios le dice, no toques a Jacob. Jacob era muy problemático. Jacob no fue, pero tenía muchas broncas. Pero Jacob era un hombre escogido por Dios. Y Dios defendió a Jacob. Y si Dios defendió a ellos, Dios nos defiende a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Somos el pueblo de Dios. Escúcheme, cierro con esto.
Yo he vivido muchas experiencias. Yo viví en México. Yo sé lo que es vivir en un lugar controlado por el narco y el terror y el temor. Yo he tenido gente que ha venido a mi iglesia, me han amenazado de muerte, han amenazado a mi familia, han causado mucho daño, pero escúcheme, yo sirvo un Dios todopoderoso y nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Y si Dios defiende a su pueblo en la Biblia, Dios defiende a su iglesia. Ahora, quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado, en reverencia a Cristo Jesús.